Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. Imagínate haber tenido la experiencia de haber conocido a los apóstoles de Cristo. Y es la experiencia de este santo, el cual vamos a hablar el día de hoy en este programa. San Policarpo tuvo la dicha de conocer específicamente a San Juan, el evangelista, y tuvo la oportunidad de escuchar los testimonios de lo que hacía Cristo. Por eso a él se le llama un padre apostólico de nuestra Iglesia Católica. Pero ¿quieres conocer un poquito más de su historia, lo que hizo como obispo y cómo terminó su vida dando ejemplo de su fe? Quédate con nosotros y ya regresamos después de un instante. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa. Qué alegría tenerlos con nosotros una vez más. Para nosotros estar aquí con ustedes en estos programas es una gran bendición. Compartir de aquellos hombres y mujeres que de verdad nos dan un gran testimonio. Yo soy el Padre Rodolfo Prado y estoy aquí con mucho gusto y con mucha alegría para compartir el día de hoy la vida de un gran santo y que no solamente fue santo, sino también fue mártir. Hoy vamos a estar hablando de este gran santo que se llama San Policarpo, que fue asesinado en cierta forma por la causa de Cristo. Pero no me encuentro solo, estoy con un gran compañero que siempre es fiel a este programa y que me acompaña con mucha alegría, a quien le quiero dar la más cordial bienvenida. Padre Luis, bienvenido a este programa de nuevo. Padre, es una alegría poderte tener de nuevo en estos programas, Padre. Muchas gracias, Padre. Sabes que siempre que puedo, ¿verdad?, que me permite también el trabajo pastoral, estar aquí, para mí también es de mucha alegría compartir con la gente, ¿verdad?, la vida de estos grandes hombres y mujeres, la vida de aquellos que fueron capaces de un arrojo, ¿verdad?, hasta el extremo de dar su vida. Padre, vamos a hablar hoy de un gran hombre que fue santo, pero también fue mártir. A ver, vamos a explicar un poquito para que nosotros, ¿verdad?, podamos aclarar un poco por qué unos son santos y mártires. Por ejemplo, para los hombres. Para las mujeres hay santas, mártires y vírgenes. Pero hoy vamos a hablar de San Policarpo, que fue santo o es santo y mártir. ¿Por qué santo y mártir? ¿Por qué decimos, es un santo? ¿Qué los santos? ¿Por qué mártires? ¿Por qué santos? ¿Por qué llevan los dos nombres, mártir y santo? Bueno, porque primero es por la vida, valga la redundancia, de santidad, ¿verdad? La vida de pureza, la vida de estar cerca de Cristo, la vida de oración, ¿verdad? Las obras que realizaron, ¿verdad?, en el ambiente donde ellos estaban, ¿verdad?, dependiendo de que si era sacerdote, si era un padre de familia, si era un joven, la vida que llevaron, ¿verdad?, una vida ejemplar, ¿verdad? De ahí viene pues la santidad, ¿verdad? Y el martirologio es el haber dado su vida, ¿verdad?, el ser testigo, ¿verdad?, porque eso significa la palabra mártir, el que es testigo de Cristo, pero dando su propia vida, derramando la sangre, ¿verdad? Entonces ese es, ¿verdad?, el martirio es que fueron asesinados, ¿verdad?, murieron de una manera cruenta, es decir, derramando la sangre. Y eso sucedió con el santo que vamos a hablar el día de hoy, San Policarpo. ¿De dónde viene San Policarpo? ¿Familia, hermanos? ¿Qué sabemos de él? ¿Cuándo nació? ¿En dónde? ¿En qué país? San Policarpo es de una familia, es muy probable familia cristiana.
los años por ahí 70, 80, ¿verdad? Después de Cristo. Y según Irineo, San Irineo, ¿verdad? También que fue su discípulo, conoció, fue instruido por algunos de los apóstoles, todavía alcanzó a conocer a algunos de los apóstoles, y aunque no conoció a nuestro Señor Jesucristo, pero sí conoció a aquellos todavía, ¿verdad? Que fueron de los primeros apóstoles que el Señor envió, ¿verdad? Oye, padre, qué hermoso o qué bonito haber sido hablar de una persona como de San Policarpo, que tuvo la dicha, como lo acabas de decir, no conoció a Jesús, pero sí alcanzó a conocer a sus apóstoles, o alguno de ellos. ¿Cómo te imaginas que sería esa experiencia tan hermosa? ¿O no crees que sería una experiencia bonita conocer a alguien que caminó con Cristo, o alguien que escuchó a Cristo, alguien incluso que vio los milagros que hacía Cristo? Qué maravilla, ¿no? Sí, imagínate, ¿no? Que estar escuchando estas historias de quienes caminaron junto a nuestro Señor Jesucristo, todos los prodigios que vieron sus propios ojos. No es lo mismo que después de 2000 años nosotros escuchemos, ¿verdad? Lo que dejaron, por ejemplo, los evangelistas, a alguien que de viva voz escuchó, vio cómo se realizaron esos milagros, esos prodigios de nuestro Señor Jesucristo, el escuchar a nuestro Señor Jesucristo hablar del reino de Dios. Entonces, todo apenas tan reciente, pues yo creo que para él fue muy emocionante escuchar a estos apóstoles hablar de todo lo que hizo nuestro Señor. Pues no me puedo imaginar la emoción que tenía mientras platicaba con Juan Evangelista, sobre la vida de Jesús. Imagínate aquellos relatos, imagínate aquellas historias. Qué gran bendición. Con razón le llaman a San Policarpo uno de los padres apostólicos. Así es. Porque tuvieron contacto con los apóstoles. Eso es, ¿verdad, padre? Sí, así es. Pues junto con otros como San Irineo o San Clemente, otros que fueron de los que tuvieron este contacto, primeros obispos. Digo, no solamente fueron ellos, fue mucha gente la que tuvo contacto con los apóstoles, pero ellos se distinguieron precisamente porque se convirtieron en unos grandes seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que llegaron a ser obispos en algunas regiones o de algunas ciudades. Claro. Y bueno, él definitivamente, pues no hay duda que amaba a Dios, que seguía a Cristo. Llegó a ser un gran obispo, y sabemos que fue un obispo de Esmirna. Entonces, imagínate aquel privilegio de haber tenido el testimonio de aquellos apóstoles, y ahora él poniéndolo en práctica como un gran obispo. Me imagino que eso le dio un gran, en cierta forma, poder a su evangelización, a sus mismas homilías, a sus mismas reflexiones, a ser casi testigo de la presencia de Cristo casi en vida. Los apóstoles, cuando ya empezaron a dispersarse en diferentes ciudades, diferentes regiones, para seguir predicando el evangelio, pues sabían que ellos que tenían que dejar esas comunidades que iban fundando, pues tenían que dejar a alguien encargado. La palabra obispo, pues sabemos que significa el que vigila, el que está vigilando, que se siguieran las tradiciones, que se siguieran el evangelio tal cual lo habían predicado los apóstoles. Y entonces, pues, Policarpo fue escogido para encargarse de esta nueva comunidad ahí en Esmirna, que ahorita la actual Turquía. Qué hermoso. Turquía, que tengo la dicha de estar unas cuantas veces por ahí. Pero bueno, eso podemos, ¿verdad?, verlo como el impacto que se puede tener en una persona que da un lindo testimonio, no solamente de su vida, pero lo que ha escuchado y ahora que él lo sigue transmitiendo. Pues definitivamente que San Policarpo da una vida muy ejemplar y claro, nos da una lección muy grandísima. Y vamos a seguir hablando de él, Padre, pero vamos a tomar un pequeño descanso y regresamos en un momento. No se vayan ustedes, síganos viendo y ya vamos a regresar en un instante.
Pues imagínate, padre, vivir en el año 70, 80 después de Cristo, donde apenas la iglesia se estaba formando, se estaba fortaleciendo, se estaba ajustando, podemos decir, y vivir en ese tiempo, ¿se consideraría que era un poco difícil o cómo consideras que fue el reto para este gran santo, San Policarpo? ¿Tú crees que su vida en la iglesia católica fue fácil en esos días? No, recordemos que en los primeros siglos, inmediatamente más bien en los primeros años, ¿verdad? La resistencia que encontraron los primeros cristianos fue con los judíos, ¿no? Que todavía los judíos, pues, ellos veían a los cristianos como una secta. Entonces trataban, ¿verdad?, a toda costa de impedirles que siguieran, ¿verdad?, que siguieran difundiendo el evangelio. Entonces, claro que en estos lugares también había sinagogas, también había judíos, y fueron esas resistencias que empezaron a encontrar, ¿verdad? Digamos que era un tiempo más o menos de paz para ellos, pero más bien la resistencia estaba, ¿verdad?, en este sentido contra los mismos judíos, ¿verdad?, que refutaban las enseñanzas, ¿verdad?, que ellos hacían, les pedían que ya no siguieran hablando de Jesucristo. ¿Te imaginas? Pues yo me imagino que sí fue un poquito difícil para ellos, pero yo creo que es el mérito que tienen, por ejemplo, estos santos de los primeros años, del primer siglo de la cristiandad, donde ellos no se dieron por vencidos y continuaron. Sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, de este santo Policarpo, que estamos hablando, que pues no se escribió mucho de él tampoco, o sea, no se sabe cuánto escribió, más que se sabe que escribió unas cuantas cartas a la comunidad de los filipenses. Y el único que se tiene de evidencia que haya escrito él. ¿Qué crees tú que le haya escrito? Aunque no sabemos, no nos dice, ¿verdad? Pero dice que se guardan esas cartas que le escribió a esta comunidad. ¿Tú qué crees que les haya dicho en esos escritos? Sí, bueno, si podemos comparar un poquito, ¿no?, con las cartas que el mismo San Pablo escribió, pues eran yo creo del mismo estilo, ¿no? Animando a la comunidad, si recibía noticias de que había algún problema o de que si había gente que no estaba predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues también a alertar a la comunidad, a estar atentos a que lo que ellos, las instrucciones que ellos recibieran o las enseñanzas estuvieran de acuerdo a lo que los apóstoles enseñaban, ¿no? San Pablo era lo que les recomendaba él a sus comunidades, ¿verdad? Que ellos siguieran el evangelio que yo les he predicado, que es el evangelio de Jesucristo. Yo creo que San Policarpo era más o menos del mismo estilo, ¿verdad? Cartas con mucho cariño a las comunidades, exhortándolas y animándolas a continuar firmes en la fe de Jesucristo. Qué bonito, y que ellos escuchaban lo que les mandaba decir. Yo me imagino, ¿verdad? Corro en mi imaginación, cómo ellos fortalecidos por alguien que te está apoyando. Imagínate una comunidad apenas empezando, saliendo, pero que tengas alguien que te está apoyando. Policarpo en este tiempo ya era obispo. Entonces, recibir estas cartas de este santo, pues yo me imagino que les alentaba, me imagino que les gustaba mucho y que no se sentían solos. Estaba cuidando esta comunidad de los filipenses para que no se dieran por vencido a cualquier obstáculo que pudiesen tener. Pero bueno, también sabemos, padre, que en ese tiempo, bueno, había un poquito de conflicto entre cuando se celebran las fiestas en nuestra iglesia católica, cuándo vamos a hacer la Pascua, cuándo se va a celebrar, porque había un poquito de conflicto. Porque, hermanos, recordemos que todo esto, lo que tenemos ya bien establecido, duró tiempo en que se estableciera exactamente el día cuando vamos a celebrar alguna de las cosas de las fiestas que tenemos en esta iglesia. No desde el principio nuestra iglesia era como la es el día de hoy, ¿no, padre? Sí, así es. Recordemos que pues estaba, ¿verdad?, las iglesias orientales, las iglesias occidentales, las iglesias pues que estaban más establecidas hacia en Roma también y todo. Entonces había discrepancia en la fecha de la celebración de la Pascua. Entonces San Policarpo está tratando, ¿verdad?, de que se establezca un solo tiempo para esta celebración. Dicen que él se la celebraba todavía siguiendo el 14 del mes de Nisan, que era cuando se celebraba la Pascua judía. Entonces él estaba siguiendo más esta tradición todavía
del tiempo de la Pascua judía, y en Oriente se celebraba una fecha distinta. Entonces, él trataba de que se estableciera un tiempo ya, ¿verdad?, para la misma fecha. Que hubiese una uniformidad. Exacto. Sí. Que hubiese un mismo día donde todos juntos como Iglesia Católica, que quiere decir en todo el mundo, donde estamos en todo el universo, que se celebrara todo al mismo tiempo. Incluso él fue hasta ver al Papa de aquel entonces para hablar sobre esto. Sí, al Papa Aniceto. Él va, ¿verdad?, a tratar de que él intervenga, ¿verdad?, como Papa, como autoridad máxima, de que él intervenga para que se establezca. Lo cual después va a suceder, ¿no? Se va a dar, ¿no?, una indicación de que la Iglesia Católica se tenga, ¿verdad?, uniformidad en ese sentido, ¿verdad?, en las celebraciones importantes, especialmente la de la Pascua. Pero fíjate, padre, qué interesante cómo la fama o la santidad de alguna persona pues se divulga y se promueve, o no sé qué pasa, pero cuenta la historia, ¿verdad?, que cuando fue él a Roma para visitar al Papa, para hablar de lo que ya mencionamos, que mucha gente se acumuló para saludar a Policarpo. Y la intención era porque, mira, este hombre conoció a los apóstoles. Exacto. Vamos a verlo, vamos a visitarlo, vamos a ver qué nos dice, vamos a que nos diga algo, que comparta su experiencia. Qué bonito, ¿no? La curiosidad de la gente de conocer a Policarpo, porque él tuvo la experiencia de conocer a alguno o algunos de los apóstoles. Qué bonito, ¿no, padre? Sí, pues yo creo que sí, de él mismo llevarles estas palabras, ¿verdad? Yo he escuchado a Juan decir esto, o yo he escuchado decir a uno de los otros apóstoles esto. Decirle eso a la gente se emocionaba mucho, ¿no? Porque para esa gente era imposible, para muchos pues fue imposible conocer a los apóstoles, excepto los que, por ejemplo, que San Pedro, que él fue a Roma, que quizá algunos habrán conocido, habrán escuchado, pero de los demás apóstoles, y que Policarpo les cuente directamente lo que él les ha escuchado a los mismos apóstoles, pues para la gente era emocionante. Y además también de la fama que ya llevaba también mismo Policarpo. ¿De su santidad? ¿O de cuál fama, padre? Sí, de la fama de santidad de él, ¿verdad? De la gente que escuchaba lo buen obispo que era cómo quería él a sus comunidades y todo. Yo creo que todo esto, cuando la gente se entera, pues claro que quieren conocerlo, como cuando ha venido el Papa a México, ¿verdad? O aquí a Estados Unidos, que dices tú, y pues yo quiero, aunque sea verlo, aunque sea de retirado. Es lo que me estaba imaginando. Imagínate, ¿verdad? Como cuando el Papa va a algún país y se presenta, pues todo el mundo quiere verlo. Y eso es que el Papa no tuvo un contacto con ningún apóstol y todo el mundo quiere acercarse, todo el mundo quiere saludarlo, todo el mundo quiere ver cómo es. Ahora imagínate ya con esta fama de saber que este hombre, Policarpo, conoce a alguno de los apóstoles. Pues me imagino que había muchísima gente a su alrededor para ver cómo estaba y cómo se veía este hombre, y sobre todo transmitir lo que él había experimentado en aquella convivencia con aquellos apóstoles. Pues qué bonito, ¿verdad? Y es lo que así es como es nuestra iglesia, una iglesia apostólica, que se continúa y continuará, si Dios lo permite, siguiendo las tradiciones y las doctrinas de lo que nos dejaron nuestros apóstoles. Incluso eso es lo que digo yo siempre en la introducción del programa, lo que nos dejaron nuestros antepasados, los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos a seguir hablando de este gran santo padre, de San Policarpo, cuando regresemos después de una pausa. Y ustedes no se vayan y ya regresamos. Sabemos, Padre, que en el tiempo de este gran santo, sobre los romanos existía mucho la idolatría, que ellos adoraban a otros ídolos, a dioses extraños y a dioses que no es Dios, nuestro Dios. Pues eso creo, Padre, que según la historia fue lo que le causó, ¿no?, la muerte a este gran mártir. ¿Podemos hablar un poquito de su martirio? ¿Cómo quedó, cómo terminó su vida? Sí, bueno, recordemos que para el Imperio Romano, ¿verdad?, los César, ¿verdad?, los emperadores romanos tenían, ¿verdad?, incluso como si fueran, los trataban como si fueran dioses. Entonces incluso les quemaban, ¿verdad?, a sus imágenes y a sus
bultos, ¿va?, que hacían de ellos, las estatuas que hacían de ellos, le hacían que la gente les ofreciera incienso. Entonces quisieron obligar a Policarpo a que ofreciera incienso al César, ¿verdad?, de este tiempo, que era Antonio Pío, el emperador Antonio Pío, y él se negó, por supuesto, rotundamente. Y después de eso empezó, ¿verdad?, el maltrato hacia él. Pero padre, vamos a parar ahí. Luego seguimos con el maltrato. ¿Por qué tú crees que querían obligar a Policarpo a que pudiera o hiciera el incienso en adoración a estos ídolos? ¿Por qué? ¿Para hacerlo sentir mal? ¿Para que decayera en su fe? ¿Cuál era el propósito? Bueno, el propósito era hacer que él diera un mal ejemplo para los demás cristianos y acabar, ¿verdad? Era eso. O sea, si el que era el líder lo veían ofreciendo incienso a los ídolos, pues la demás gente lo iba a seguir y eso iba a acabar, ¿verdad? Eran lo que ellos querían, era que Policarpo diera un mal ejemplo para la comunidad. Para luego después decir, mira a tu líder, mira en quien tú estabas viéndolo y admirando, ahora está haciendo lo mismo que todo mundo, quemando incienso para los ídolos. Entonces era en cierta forma, una forma de querer ridiculizar, ¿no?, a nuestra religión. Pero padre, es donde yo quiero que nosotros tomemos nota, si podemos ver cómo estos grandes santos, a pesar de que tuvieron estas pruebas, estos obstáculos, nunca se dieron por vencidos a lo que creyeron. Exactamente, sí. Este es, ¿no?, el gran ejemplo que nos deja, ¿no?, de fortaleza y de mantenerse firmes. Entonces él sabía que mucha gente lo seguía y él sabía que tenía la responsabilidad delante de mucha gente. Entonces él no podía fallar a la gente, primero fallarse a él mismo, en su propia fe y amor a Jesucristo. Sería traicionar a Dios. A él mismo, y además también sabía que eso iba a provocar que mucha gente fuera también arrastrada. Entonces, a pesar de lo difícil y lo doloroso, ¿verdad?, que fue para muchos de ellos dar ese testimonio, ellos lo hicieron. Pues, además de que sabían ellos que la fuerza, pues que ellos para resistir todo eso iba a venirles de Cristo. ¿Tú crees que al negarse Policarpo en no quemar incienso, tú crees que ya presentía lo que le pasaría? Sí, porque ya sabía él que el negarse a eso era rebelarse contra el propio imperio, ¿verdad? Y entonces, claro que como consecuencia sabía que podía venir también la muerte, ¿verdad?, porque él ya había, ¿verdad?, testimonio de lo que había pasado, ¿verdad?, con algunos de los apóstoles y con algunos de los primeros cristianos que se habían negado a ofrecer también incienso a los ídolos, ¿verdad?, o a desobedecer cuando desobedecieron las órdenes del imperio. Y pues ahí está, ¿no? Estaba reciente también el martirio de San Esteban. Exactamente, acababa de pasar el martirio de San Esteban. Incluso dice la historia que comparaban los martirios, el de San Esteban y el de Policarpo, de grandes cristianos que dieron la vida por la causa de Cristo. ¿Y cómo continuó la narración sobre el final de la vida de este gran mártir? Dicen que después de lo de San Esteban, este es el otro testimonio escrito de cómo fue su martirio, ¿no? Dicen que ya después de esto, dice que la gente empezaron, ¿verdad?, a decir que una vez que acabaran, ¿verdad?, los que estaban en contra de Policarpo, decían que a él, ¿verdad?, tenían miedo de que la gente, en vez de ahora ya no seguir a Jesucristo, ahora se convirtieran en seguidores de Policarpo, ¿verdad? Y la gente dice no. ¿Pero su muerte? ¿Cómo murió? Bueno, intentaron quemarlo en la hoguera y lo querían amarrar a un poste para quemarlo, y él dijo, no es necesario que me amarren. Yo aquí me voy a quedar parado. Yo solito no me voy a mover, no te preocupes, te evito tu trabajo y tu molestia de que me amarres. Aquí voy a estar yo. Y dice que cuando empezaron y la gente arrimaba leña y todo para cuando estaban ahí alrededor tratando de quemarlo, y que el fuego no le hacía nada, y él ahí parado, esperando, y no sucedía nada. Fue tanto el coraje de los verdugos, dice que
con una lanza, ¿verdad? Le atravesaron también, ¿verdad?, el costado, y brotó sangre que apagó el fuego. Qué interesante. En eso dicen que en el momento en que se apagó el fuego, la gente vio cómo del fuego salía como una paloma, ¿verdad?, que era, ellos interpretaban que era el espíritu de Policarpo, que también se elevaba al cielo. Y murió de una lanza en su cuerpo y bueno, pues quemado no, por eso es que le dieron la lanza para que muriera, ¿verdad? Pues sí, y luego, Padre, pues sabemos ya lo que tú decías, que no querían darle el cuerpo a los cristianos de él para que lo sepultara, porque tenían miedo, ¿verdad?, de que pasara lo mismo que Cristo, ¿verdad? No vaya a ser que ahora vayan a adorar a este hombre, ¿verdad?, y dejen de adorar a su Cristo. Pero ellos dieron una respuesta muy linda a los que le preguntaban. Decían, no, nosotros no adoramos a los mártires les damos su culto, les rendimos justicia, pero adoramos solamente a Cristo, que es el Hijo de nuestro Dios. Qué bonito testimonio y qué bonitas palabras, ¿no, Padre? Sí, yo creo que ese es también un mensaje muy actual, cuando se nos acusa, ¿no?, de que nosotros adoramos imágenes, que tenemos los santos como si los adoramos, ¿no? Y esa es nuestra respuesta. Nosotros a quien adoramos únicamente es a nuestro Señor Jesucristo, a nadie más. A la Virgen y a los demás santos los tenemos como un modelo que nos inspiran. Y eso fue la respuesta de la gente. Policarpo para nosotros y los demás mártires son un testimonio que nos animan, un mensaje que nos llega para nosotros continuar también firmes en nuestra fe y también poder ser testigos, ¿verdad?, si así es necesario. Y esto es también para nosotros, saber que ellos no son dioses, ¿verdad? Pero qué claro lo tenían desde el principio de la cristiandad, que a Cristo, a Dios solamente se le rinde el homenaje que se debe de rendir y a ellos no. Bueno, pues sabemos que después sí dieron el cuerpo a los cristianos y pues los sepultaron, y ahí terminó, ¿verdad?, la muerte, la vida de este gran santo. Sí, así es. Ya sabemos que la gente desde ese tiempo ya valoraba mucho cualquier reliquia que perteneciera a algún santo, cualquier cosa que ellos hubieran tocado, la sangre y todo lo demás, lo conservaban siempre porque era para ellos una veneración muy importante. Pues Padre, te quiero dar las gracias por este programa que nos has acompañado. Que Dios te siga bendiciendo mucho. Muchas gracias, y ojalá que el testimonio de San Policarpo también sea un fuerte mensaje para nosotros. Y para todos ustedes que nos están acompañando, muchísimas gracias por su compañía. Que Dios me los bendiga a todos y nos vemos la próxima. Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.